Activista reportando. Nos vamos ahora con José Rodríguez, estudiante de ICA, y María Gracia Campos, activista del colectivo de jóvenes trujillanos. Los hemos convocado para escuchar su opinión sobre todo esto que está pasando y que ha movilizado no solamente a ICA, sino al norte del país. Muy buenos días a ambos. Buenos días, ¿qué tal? A todos ustedes. Sí, respecto a la opinión, digamos, que tengo personalmente sobre esta situación, es que la lucha definitivamente es legítima, ¿no? Como se sabe sobre esta ley siempre ha sido conocida o es conocida por lo mismo que es antilaboral, ¿no? Eso afecta tanto al trabajador, ¿no? Se puede decir a grandes rasgos, ¿no? Desde un jornal muy bajo hasta un trato infrahumano dentro de lo que es la exportadora, ¿no? Académica, por ejemplo, hay bastantes empresas las cuales no son bien remuneradas, ¿no? No se remuneran como se debería a cada trabajador, ¿no? El jornal se supone que debe ser como 40 soles diarios, aparentemente, sin embargo, se paga entre 15 a 20 soles, ¿no? Y no solamente ocurre acá en la región de Ica, sino también en otras regiones, ¿no? En la Libertad hace poco también se ha visto que la gente salió a manifestarse por la misma razón, el mismo motivo, es decir, que la realidad no es muy alejada, ya sea de un departamento a otro, ¿no? Ahora, el día de ayer acá en Lima había una marcha importante que entre otras cosas se ha solidarizado con los reclamos de los agricultores y ha llamado la atención la cantidad de jóvenes que han participado en las protestas, no solo en Ica, sino en el norte, en La Libertad. María Gracia, yo quería transmitirle esta pregunta a María Gracia sobre este tema, sobre la cantidad de jóvenes que se están involucrando en las protestas, ya no solo en las protestas, digamos, más políticas, sino por temas sociales, ¿no? Exitosa. Sí, tenemos, creo, un desfase. Vamos a ir mejor a una pausa. Vamos a regresar inmediatamente. Estamos con José Rodríguez, estudiante de ICA, y María Gracia Campos, que es una activista del colectivo de jóvenes de Trujillo. Con ambos vamos a regresar tras la pausa. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Esto es Hablemos Claro. Soy Nicolás Lúcar y estamos en la línea con María Gracia Campos, activista del colectivo de jóvenes de Trujillo, y José Rodríguez, que es estudiante en ICA. Y estábamos tratando de conectarnos con María Gracia para que nos diga qué es lo que piensa sobre lo que está pasando, sobre todas estas protestas, qué es lo que esperan los jóvenes. ¿Qué es lo que? Porque se dice, los jóvenes no saben lo que quieren. Es más o menos la crítica que les hace a alguna gente, que no ve con simpatía la participación de los jóvenes en manifestaciones, en protestas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por concedernos este espacio. Yo creo que es importante la participación de los jóvenes en todos los ámbitos, sobre todo en incursionarnos en estos aspectos sociales, ya que somos nosotros quienes vamos a heredar todas las consecuencias que se tomen en políticas públicas en cuanto al planeta en sí. Yo soy activista climática y desde hace mucho hemos estado demandando que se piense de manera distinta cómo la economía pueda no sobreponerse sobre la vida de los seres humanos y por sobre los recursos naturales. Y nos hemos visto en la obligación de apoyar a nuestros hermanos agricultores, agricultoras de Virú y del Valle Jequetepeque, donde yo provengo, porque este sector agrario ha estado por largo tiempo desatendido con sus demandas. Si no fuera por la toma de carreteras, por el asesinato de Jorge Muñoz con un proyectil de arma de fuego de parte de la Policía Nacional del Perú, lamentablemente no se les estuviese escuchando y no se hubiese derogado finalmente esta ley
tan semiesclavizante, siendo la 27360. Yo creo que es un mérito de parte también de las juventudes quienes nos llegamos a movilizar en un primer momento para poder incentivar a las demás poblaciones a seguir movilizando. Si bien es cierto, esas poblaciones del sector agrario, las poblaciones indígenas amazónicas, que son las más golpeadas frente al extractivismo, que es una política de Estado que tenemos desde la Constitución del 93, si bien es cierto, ellos ya han seguido reprimidos, y recién nos damos cuenta de estas muertes cuando sucede en Lima, pero estas muertes, producto de protestas, de manifestaciones, se vienen dando ya de largo tiempo, y es justamente las demandas que nosotros como activistas queremos también hacer prevalecer, ¿no? Por ejemplo, es necesaria una reforma policial y que se tome en cuenta una revisión, por ejemplo, de esos convenios tan lesivos contra derechos humanos que existen con las empresas privadas, porque actualmente estas pueden privatizar a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Ahora, esto que ha empezado hace algunas semanas a raíz de la decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra, lo que produjo fue una especie de explosión que en realidad lo que buscaba no era reponer a Martín Vizcarra, era expresar el descontento de la sociedad y sobre todo de la juventud sobre la situación del país. Esto parece, José, no tener vuelta atrás. Es decir... Efectivamente. O sea, lo que usted dice es verdad, porque nosotros los jóvenes más que nada, viendo las injusticias que han ocurrido, no es de ahora último, es de años que se han ido acumulando. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del tema de Chile, igualito también pasó. Ahí se iban acumulando tantas injusticias, el tema de las privatizaciones, igualmente acá, el tema de la corrupción que se ha acumulado. Hemos visto bastantes desórdenes dentro de los poderes, ya sea ejecutivos y legislativos, en general, que realmente no nos representaban, ni la voz del joven, ni el poblador, ni las pobladoras en el Perú, ¿no? Eso decís, eso estalló por lo mismo que se ha acumulado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es esta, y se los digo en referencia a mi propia experiencia personal. Yo participé en una generación que peleó porque las cosas cambien en el Perú. El gobierno era un gobierno militar, era una dictadura, no había libertades de ninguna naturaleza, y nosotros salimos a pelear en las calles bajo diversas formas de protesta y aliados en su momento con trabajadores, con gente que venía de sindicatos de la industria y de la minería, y con las organizaciones vecinales que habían empezado a desarrollarse de una manera muy activa. Y se logró que cayera el gobierno militar y que se convocara a una asamblea constituyente y elecciones. Pero lo que lamentablemente ocurrió después es quienes tomaron el control del país, primero, no eran los que habían peleado por recuperar la democracia efectivamente, y en segundo lugar, no eran quienes estuvieran interesados precisamente en cambiarle la vida a la gente para bien. Es decir, terminamos trabajando para otros. Y les soy sincero, me preocupa que no les pase lo mismo que le pasó a mi generación. Y eso no sé de qué depende, de que ustedes se organicen, de que ustedes estén más articulados, de que den más pasos en relacionarse, no sé. En efecto, yo creo que ha sido todo un constructo social. Los jóvenes no hemos despertado de la noche a la mañana. Hay organizaciones, colectivos que desde hace mucho tiempo se están movilizando y han logrado calar en este pensamiento colectivo de que es necesario una transformación de fondo. Por tanto, yo creo que como bien señala, hay que acoger estas experiencias del pasado para no volver a repetirlas y elegir un nuevo camino que nos ayude verdaderamente a incluir a estos sectores marginados, vulnerados, como son los agricultores. Actualmente, por ejemplo, en el Valle Jiquetepeque, donde yo vengo, los agricultores no tienen agua porque se ha privilegiado a las agroexportadoras, dando un mayor beneficio para que éstas puedan seguir contratando a más personal con menos derechos.
y los agricultores están ahora en una crisis hídrica y se nos viene también una crisis alimentaria y tenemos que advertirlo para que el ministro de Agricultura, el gobierno regional también de La Libertad y todas las autoridades pongan en asunto esto como primera demanda. Sabemos que la ley agraria no es la única que se debe reformar como ley especial. Hay regímenes laborales que han perjudicado a miles y miles de trabajadores por largo tiempo y necesitamos que esto se vuelva solamente con un solo régimen laboral para que todos podamos ser beneficiados y no tengamos también, por ejemplo, esa ausencia de un código de trabajo. Es necesario también pensar en algo contundente que pueda de alguna manera ayudar realmente a todos los trabajadores y trabajadoras peruanas. Para terminar, José, insisto en la pregunta que mucha gente se hace, estos jóvenes que protestan no saben lo que quieren. ¿Qué es lo que tú esperas que cambie en el Perú? Bueno, más o menos redondeando lo anterior, ¿no? Efectivamente dicen los jóvenes no quieren o no saben lo que quieren porque hubo una cultura en la cual la juventud estuvo muy alejada del tema político, ¿no? Y eso a partir de los 90 se ha profundizado aún más. Ahora, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos realmente? Para empezar, creo que la justicia, ¿no? Dentro por ejemplo, del sector agro hay una prohibición en cuanto a la sindicalización. Y si hay sindicatos es en caso, por ejemplo, de propatronal, se podría decir. Entonces, lo que queremos es que realmente sea un sindicato del cual responda por por el derecho, por las necesidades de los trabajadores, ¿no? Si es en el sector agro, si es en el sector en general, realmente una buena organización de la población para que pueda efectivamente, como hemos hecho en las últimas semanas, resaltar o dar a conocer sus malestares y querer hacer lo mejor posible para que puedan recibir los derechos que realmente merecen. Yo les agradezco mucho a José Rodríguez y a María Gracia Campos por atender nuestro llamado, muy, muy gentiles por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que seguir con esto, con escuchar a los chicos y de todos los sectores y de aprender además de lo importante que es la participación política, la actividad política, el compromiso con los problemas de la sociedad. Eso es lo que va a obligar a poner sobre el tapete los problemas reales que está viviendo la sociedad peruana y obligarnos a discutir sobre qué hay que hacer para cambiar las cosas en beneficio de todos. Y hay que tener mucho cuidado en que no le pase lo que le pasó a mi generación cuando yo era joven, ni lo que pasó al final del gobierno de Fujimori. Porque no me digan que la gente que salió a la calle a pelear, lo que querían como resultado es que terminemos con un presidente delincuente como Toledo, ahora prófugo de la justicia, y que después viniera Alan García, y después viniera Ollantumala, y después viniera Pedro Pablo Kuczynski, todos procesados por corrupción. O sea, para eso no salió a pelear la gente a la calle. Y lo que ocurrió es que, no sé qué tiene que pasar, pero algo tiene que ocurrir, que no sea simplemente protestar, estar organizados de alguna manera para articular propuestas y sobre todo para pelear porque se garantice que éstas se cumplan.